Empezando con fisiopatología cardiovascular, uno de los primeros temas es el edema. El orden del video será el siguiente, puedes adelantarlo al minuto que desees, y vamos a comenzar definiendo al edema como una extravasación del líquido hacia el espacio intersticial por un desequilibrio de las fuerzas de Starling. El edema como tal no va a ser una patología, sino que se va a considerar más como un signo, como una manifestación clínica que pueden aparecer en varias enfermedades, no es exclusiva de una sola. Esta hinchazón se va a hacer notoria dentro de las 72 horas, porque la filtración hacia el espacio intersticial tiene que aumentar un montón, tiene que aumentar hasta 70 veces su filtración. Cuando la fuerza de Starling se desequilibra, van a aparecer o bien edemas o bien derrames, que son la acumulación de líquido pero en un espacio potencial, ¿no? Y el edema puede ser generalizado, como ocurre en la insuficiencia renal o cardíaca, o localizado como en la citis en cirrosis hepáticas, en la cual se hincha únicamente una parte del cuerpo, en este caso el abdomen, ¿no? Para que se genere un edema generalizado tiene que ocurrir dos pasos. Primero, la alteración de la hemodinámica capilar, donde puede o aumentar la presión hidrostática capilar, o disminuir la presión oncótica capilar, o aumentar la permeabilidad capilar, o disminuir el retorno venoso. Y voy a explicar concepto por concepto cada una de todas las palabras que hay en este cuadro a lo largo del video, ¿no? Para esto hay que recordar primero los valores del agua corporal total, que es un 60% del peso corporal, del cual 40% es intracelular y 20% extracelular, que se divide en un 14% intersticial y un 5% en plasma, que es aproximadamente de 3 a 13 litros y medio. Todo movimiento de agua de un compartimento a otro va a estar regido siempre por la fuerza de Starling. Y otro concepto previo a recordar es la microcirculación. Ya sabes, el ventrículo izquierdo expulsa sangre oxigenada que va por las arterias hacia los tejidos y esta devuelve como sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha para oxigenar los pulmones. Las arterias de grande calibre se van haciendo cada vez más pequeñas hasta que se convierten en arteriolas abundantes en músculo liso encargadas de regular el flujo sanguíneo y terminan en metaarteriolas, de donde se originan los capilares sanguíneos o capilares verdaderos. Va a haber un proceso de filtración y reabsorción de sangre en la cual es recogida por las vénulas. Y en el punto de origen del capilar va a haber un esfínter, llamado esfínter precapilar, que es músculo liso que controlado por el sistema nervioso autónomo y muy importante para la regulación del flujo sanguíneo y mantenimiento de la presión hidrostática capilar. También van a existir anastomosis arteriovenosas que van a servir de ruta directa entre las arterias y las venas para que no tengan que pasar por todos los capilares, porque recuerda que el diámetro de los capilares es tan pequeño que apenas permite el paso de un eritrocito a la vez. Por eso sería más rápido ir por estas anastomosis, ¿no? Que también van a ser claves en la termorregulación. Ahora, el plasma de los capilares arteriolares se va a filtrar, o sea, va a salir hacia el espacio intersticial y luego va a ser reabsorbido por el extremo venoso de estos capilares. ¿Y qué va a determinar si la sangre sale o se queda dentro del capilar? Las fuerzas de Starling que ya habíamos visto en el video anterior, ¿no? Que son 4. 2 favorecen la salida, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial, y 2 se oponen a la salida de sangre, la presión oncótica capilar y la presión hidrostática intersticial. La analogía es la misma del video de fisiología renal, ¿no? Una botella de gaseosa la metes en un vaso lleno de agua y el plástico de la botella sería como las paredes del vaso sanguíneo. El líquido de la gaseosa sería la sangre dentro del capilar y el agua del vaso el líquido intersticial. Entonces la Coca-Cola siempre va a estar queriendo salir hacia el espacio exterior empujando el plástico. Si agregas más gaseosa, empujaría con más fuerza. Al mismo tiempo, el agua del vaso quiere entrar a la botella, por lo que empuja las paredes del plástico. Si agregas más agua, empuja con más fuerza. Esas serían las presiones hidrostáticas capilares e intersticiales. La gaseosa, o sea el capilar, tiene proteínas representadas de bolitas de color verde que van a jalar agua del vaso hacia adentro de la botella. Y el líquido intersticial también tiene proteínas que quieren atraer el líquido de la gaseosa hacia el vaso. Esas dos serían la presión oncótica capilar e intersticial. Y cada presión va a tener un valor numérico. La presión hidrostática capilar arteriolar va a empujar con 37 milímetros de mercurio y este número depende de la presión sistólica. Mientras haya menor presión sistólica del corazón, o sea, el corazón bombea menos sangre, menor va a ser la presión hidrostática capilar. Hay una presión oncótica capilar de 25 milímetros de mercurio que se opone a la salida del líquido, por eso las flechitas están así. Una presión oncótica intersticial de 0, porque lo normal es de que no haya proteínas en el intersticio, no se filtren. Y la presión hidrostática intersticial, que es de 1 milímetro de mercurio, ¿no? Aunque depende de dónde leas, porque yo he visto imágenes donde colocan que la presión oncótica intersticial es de 2-3 milímetros de mercurio y la hidrostática intersticial es de 0. Entonces, pero yo me estoy guiando de las diapositivas del doctor de la base 20, ¿no? Ahora, si sumas las fuerzas que favorecen el filtrado menos las fuerzas que se oponen,
da una presión de filtración neta de 11 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el líquido sale al intersticio con una presión de 11. En el lado venoso, la presión hidrostática capilar, sí, porque también hay presiones en el lado venoso, en el arterial y venoso. En el lado venoso, la presión hidrostática capilar va a ser de 17, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucho líquido se ha filtrado en el lado arteriolar. Por lo tanto, va a haber menos líquido en esta parte ejerciendo presión. La presión oncótica capilar aumenta a 26 porque como ha habido salida de agua, entonces las proteínas se han empezado a concentrar más. La presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial permanecen iguales, no varía. Sumando las fuerzas que se oponen a la salida de líquido, menos las que la favorecen, va a dar una presión de filtración neta de 10 negativo, o sea, las fuerzas de reabsorción son más fuertes en el lado venoso, lo que hace que el líquido filtrado por los capilares del lado arteriolar, que era de 11, sean reabsorbidos por este lado venoso. Entonces se filtra 11 y se reabsorbe 10. Pero queda 1 milímetro de mercurio sobrando. Ese líquido sobrante va a ser reabsorbido por los vasos linfáticos que están por ahí y de esta manera todo lo filtrado al final es reabsorbido. Y siempre se va a cumplir esta ley. Todo lo filtrado por los capilares va a ser reabsorbido por el lado venoso o por los vasos linfáticos. Por lo tanto, patologías que alteren todos estos numeritos de acá arriba, estas presiones, van a desequilibrar estas fuerzas de Starling haciendo que se genere el edema, ¿no? Y como dato, los capilares linfáticos pueden reabsorber solo presiones menores a 4 milímetros de mercurio. Cuando se supera esto, va a empezar a aumentar la presión hidrostática intersticial y también se va a presentar el edema, ¿no? Y este esquema es el mismo que ponen en las imágenes de todos los libros. Ahora, en resumen, las fuerzas de Starling son 4. La presión hidrostática capilar, presión oncótica capilar, presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial. Lo que dijimos al comienzo del video fue que la formación de un edema generalizado ocurría en 2 pasos. Uno, la alteración de la hemodinámica capilar y luego una retención renal de agua y sodio compensatoria. Puede aumentar la presión hidrostática capilar y esto haría que como hay más volumen de sangre en el capilar, este empiece a empujar y a ser filtrado con más fuerza, aumentando en el líquido intersticial y generando edema. Así como con el ejemplo de la gaseosa, ¿no? Si aumentas Coca-Cola, esta empuja con más fuerza para salir de la botella. También puede haber una disminución de la presión oncótica capilar. Si hay menos proteínas en plasma, esta va a retener obviamente mucho menos agua porque no hay quien jale agua, ¿no? Las proteínas jalaban agua, entonces no hay proteínas, no hay quien jale agua. Esta entonces se empieza a escapar hacia el intersticio, edema. Puede aumentar la permeabilidad capilar como ocurre en la inflamación. Mira acá la imagen, todo está derechito, recto, negro y de ahí pum, se abren. Ya, las células endoteliales empiezan a dejar espacios para que así el líquido y las proteínas se escapen. Eso ocurre en la inflamación. Y por último, una obstrucción linfática por parásitos o un tumor. La función de los vasos linfáticos era reabsorber el líquido que quedaba, ¿no?, en el espacio intersticial. Y también eliminar proteínas del intersticio. Esto no lo había mencionado, pero ya. Cuando deja de cumplir esa función, entonces la presión oncótica intersticial puede igualar, puede aumentar incluso a la presión oncótica capilar, ¿no? Entonces, eso se desequilibra y genera edemas. ¿En qué situaciones puede aumentar la presión hidrostática capilar? El primer caso, en la insuficiencia renal, en la cual puede haber una excesiva reabsorción de sodio. Otro, el síndrome de Cushing, donde hay una excesiva producción de la hormona aldosterona, la cual actuaba en las células epiteliales, el conducto colector, para sintetizar canales de sodio epiteliales, canales ENaC, y también bombas sodio-potasio ATPasa, ¿no? De esa manera va a reabsorber abundante sodio, el cual llega al espacio intravascular y empieza a jalar agua, el cual aumenta la presión hidrostática capilar, desequilibra las fuerzas de Starling y genera edema. En el embarazo también hay un edema, pero es fisiológico, por la sobreproducción de hormonas que retengan agua, como son la aldosterona. Si aumenta la aldosterona, mismo proceso. Canales de sodio epiteliales, bombas sodio-potasio ATPasa, reabsorción de sodio y aumento de la presión hidrostática capilar, edema. También puede haber un edema por la presión que está ejerciendo el feto. O sea, mira la imagen, cómo es que la madre duerme y el feto empieza a aplastar a la vena cava inferior, la obstruye. Entonces, esto hace que la sangre no pueda volver a la aurícula, entonces la sangre se empieza a regresar, se empieza a acumular en el lado venoso y aumenta la presión hidrostática capilar, generando el edema, que ese va a ser el mismo mecanismo que un tromboembolismo venoso que ahorita vamos a ver. También hay fármacos como el minoxidil, AINES, etc. Todas estas causas van a ser asociadas a la reabsorción de sodio y agua, pero hay situaciones que también aumentan la presión hidrostática capilar, pero están asociadas al retorno venoso, como son una trombosis venosa profunda. Acá se va a tapar la parte venosa, se va a tapar.
Esto va a impedir la reabsorción de sangre filtrada por el lado arterial, aumentando así la presión hidrostática capilar. La sangre se filtra demasiado, pero como no hay quien reabsorba, esta se empieza a acumular en el espacio intersticial generando el edema. Igual ocurre en la insuficiencia cardíaca, en especial en la derecha, y en la cirrosis hepática, la cual produce ascitis. Pero ¿por qué hay edema en la cirrosis hepática? Para eso, recuerda primero la vasculatura hepática. Toda la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo hacia los tejidos se va a devolver recogiendo los desechos por las venas. Las venas del lecho esplácnico, como las del colon, intestino, vaso, estómago, van a traer sangre con muchos desechos tóxicos, ¿no? Como son el amonio, etc. Todas esas van hacia la vena porta, que desemboca en el hígado para que éste detoxifique esta sangre llena de desechos, como el amonio, y devuelva la circulación sistémica por la vena hepática que ya termina en la vena cava inferior. Pero ¿qué sucede cuando el hígado deja de funcionar? Como es una insuficiencia hepática, como la cirrosis, que por definición esta cirrosis es la etapa final de todas las hepatopatías crónicas, en la cual hay fibrosis y una modificación anormal de la arquitectura del hígado. La cirrosis, como resumen así chiquito, se va a dividir en dos fases. Ya una fase compensada que puede durar hasta 10 años y la descompensada en la cual aparecen tres principales complicaciones. Uno es la hemorragia por varices esofágicas, no es tema de video, encefalopatía, no es tema de video, y ascitis, que es la acumulación patológica del líquido en la cavidad peritoneal, o sea el edema. Ya. Esas tres van a estar relacionadas con la hipertensión portal. La presión venosa hepática normal ya va a estar entre 2 a 5 milímetros de mercurio. Una presión mayor a esta va a ser hipertensión portal, obviamente. Pero, mientras en el hígado hay hipertensión, en el resto del cuerpo va a haber lo contrario, una vasodilatación intensa, sistémica y esplácnica que se debe a sustancias vasodilatadoras como prostaglandinas, ¿no? Esta vasodilatación, el sistema renina-angiotensina lo interpreta como una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. ¿Por qué? Porque aumenta el diámetro de la arteria, pero sigue habiendo la misma cantidad de sangre. Esto hace que se active y se reabsorba agua para expandir el volumen intravascular, aumentando así la presión hidrostática capilar y esta se empieza a escapar hacia el intersticio, generando el edema en esta parte abdominal. Como dijimos, al mismo tiempo hay vasodilatación sistémica, pero en el hígado ocurría todo lo contrario, hay una vasoconstricción, ¿no? Hay hipertensión de la vena porta por la cirrosis y esta va a actuar como si estuviera taponada. Por lo tanto, la sangre aumenta bastante, pero no puede regresar al hígado, no puede regresar por ese camino. Entonces, ¿qué va a hacer? Buscar otro. Y así aparece la circulación colateral, en la cual también hay vasodilatación y se empieza a escapar el agua por esas colaterales también. Hay edema también por esa parte. Y es por eso que en la imagen de la derecha tú vas a ver cómo es que en realidad solamente debería haber edema en la parte del hígado, ¿no? En esa parte cercana. Pero como empieza a haber circulación colateral, empieza a vasodilatarse todo, entonces se hincha absolutamente todo. Hay edema por todos lados, ¿no? Ya. En la insuficiencia cardíaca, el edema también se va a deber a una disminución de retorno venoso. Recuerda que el concepto de insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no podía bombear suficiente sangre oxigenada para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos del cuerpo. Esto hace que la sangre se empiece a acumular mucho más de lo que debería en las aurículas derechas, ¿no? Esta se regresa por la vena cava inferior, desciende, aumenta la presión hidrostática capilar, desequilibra la fuerza de Starling y el agua se escapa hacia el intersticio generando edema, en especial en los miembros inferiores por la gravedad. En las PPT solamente vas a encontrar que ponen causa de edema, insuficiencia cardíaca y cirrosis, pero yo quería expandirlo un poco más porque también me da curiosidad cómo es que se genera exactamente, ¿no? Lo importante es que todos estos tipos de edemas van a estar acompañados del signo de Godet o de la fobia, que es cuando tú presionas con tu dedo la parte edematizada y esa depresión en la piel se va a mantener por un tiempo, ¿no? Y dependiendo del tiempo de desaparición de esa mancha, de esa marca, se va a clasificar la gravedad del edema. Si desaparece casi al instante, sería un edema de magnitud tipo 1. Si desaparece en 15 segundos, edema grado 2. Si desaparece luego de un minuto, grado 3. Desaparece de 2 a 5 minutos, grado 4. Y también se puede medir la gravedad de acuerdo a la profundidad de la depresión, ¿no? Pero esto no es tan práctico, así que no se usa tanto. Más importa la desaparición del edema, de la marca. Y obviamente el tratamiento farmacológico serían los diuréticos, ¿no? Para eliminar todo ese líquido acumulado por la orina. La siguiente alteración era la disminución de la presión oncótica capilar, o sea, la disminución de la concentración de proteínas plasmáticas. ¿Dónde va a ocurrir esto? En la desnutrición. Obviamente, si no ingieres proteínas en dieta, tampoco va a haber suficiente en sangre, y por ello disminuye la presión oncótica capilar, como los desnutridos por Kwashiorkor. Una malabsorción intestinal. Si nuestro enterocito, si nuestra mucosa intestinal está fallando, no absorbe las proteínas ingeridas por dieta, entonces tampoco va a haber en sangre y disminuye la presión oncótica capilar.
En los grandes quemados, como hay desnaturalización de proteínas, también disminuye la presión oncótica capilar y genera edemas como el de la imagen, ¿no? En el hígado, si el hígado falla, una insuficiencia hepática como la cirrosis, la función del hígado, ¿qué era? Síntesis de proteínas. Si no funciona, entonces disminuyen en sangre también. Pérdidas renales como el síndrome nefrótico, que es una lesión glomerular, o sea, se daña la barrera de filtración, las proteínas plasmáticas se filtran, son expulsadas por la orina, disminuye la presión oncótica capilar y hay edema. Y quiero explayarme en esta parte del síndrome nefrótico porque el doctor también lo hace. Esta va a tener dos mecanismos, ¿no? Una teoría clásica del subllenado y una teoría del overfill o sobrellenado. En la primera, del subllenado, va a ser atribuible a la hipoalbuminemia, ¿ya? Va a ser más frecuente en niños y se va a asociar a una disminución del volumen plasmático. Acá, la pérdida de proteínas en la orina va a generar hipoalbuminemia. Disminuye la presión oncótica capilar, disminuye el volumen circulante efectivo. Por lo tanto, por eso se conoce como infrallenado, porque el volumen vascular está por debajo de su valor normal. Esta disminución obviamente va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona que reabsorberá sodio y agua. Sin embargo, como sigue habiendo una disminuida presión oncótica capilar, el agua que se está reteniendo por los riñones vuelve a fugarse hacia el intersticio, o sea, la reabsorción ha sido en vano, porque solo va a contribuir a que se siga formando el edema, un círculo vicioso. En cambio, en el segundo mecanismo del sobrellenado, esta es otra teoría, ya que dice que no, en realidad el edema no ocurre por hipoalbuminemia y reabsorción de sodio secundaria, no. El problema es un defecto renal intrínseco en la excreción de sodio y por ende es un problema primario, el riñón tiene la culpa. La verdadera razón es que el plasminógeno, una proteína del plasma, se filtra a través de la barrera glomerular defectuosa, porque, o sea, esto es una característica del síndrome nefrótico, ¿no? La barrera glomerular está dejando pasar proteínas, en este caso está dejando pasar plasminógeno. Y luego esta se convierte en plasmina por acción de la urosinasa que está en el túbulo colector. La plasmina activa los canales de sodio epiteliales, o sea, los canales ENaC, y estos hacen que retengan sodio, apareciendo así el edema. Y luego de cómo se empieza a reabsorber sodio, ahí recién empieza a perderse proteínas en la orina, originando hipoalbuminemia y todos los eventos de la teoría clásica del infrallenado. Por eso esta segunda teoría se llama overfill o el sobrellenado, porque el volumen sanguíneo estaba normal, pero de la nada empieza a sobrellenarse, empieza a aumentar, empieza a expandirse. Y una característica clásica de estos tipos de edema es de que, estos edemas por síndrome nefrótico son lo que se ve en la imagen, ¿no? Edemas palpebrales. Siguiente mecanismo, aumento de la permeabilidad capilar, como ocurre en reacciones alérgicas, inflamación local y respuesta inflamatoria sistémica. Por definición, la inflamación es una reacción inmediata y temprana, tanto local como sistémica, de los tejidos y la microcirculación a un agente lesivo, puede ser biológico, químico, físico, endógeno, exógeno. Y la función primordial de esta respuesta inflamatoria va a ser limitar el efecto dañino de este agente, ¿no? Se va a dar en dos fases, una fase vascular en la cual hay un incremento del flujo sanguíneo, vasodilatación y aumento de la permeabilidad, y en la fase celular donde hay una migración de leucocitos a partir de la circulación y su activación para eliminar al agente lesivo. Pero lo importante es de que en la fase vascular es donde va a ocurrir una lesión de la membrana celular. Esta provoca una liberación de los fosfolípidos de membrana que van a servir de sustrato para la fosfolipasa A2 que forma el ácido araquidónico. Y como sabemos, toma dos vías, ¿no? Puede tomar la de las ciclooxigenasas para formar prostaglandinas y tromboxanos, o de las lipoxigenasas para formar leucotrienos y lipoxinas. Estas sustancias formadas a partir de la membrana celular lesionada van a ser las que inician la inflamación. Y mira cómo es que hacen que las células endoteliales que estaban juntas se empiecen a separar. Esto hace de que el líquido empiece a salir hacia el intersticio, también salen proteínas y se genera el edema, ¿no? Y luego ocurren más pasos donde intervienen sustancias como citoquinas, integrinas para que ese edema se mantenga, ¿no? Pero eso ya es propio de un video de inflamación. Lo importante saber es de que estos edemas producidos por inflamación van a ser eritematosos, calientes y muy dolorosos. Por lo tanto, no se puede apreciar el signo de Godet o fobia, porque cuando le toques al paciente le va a doler horrible, ¿ya? Y en la imagen de la izquierda van a ver edemas labiales, ¿no? Estos van a ser comunes en las alergias, como edemas angioneuróticos, que son complicaciones, ¿no? Pueden ser mortales si es que la hinchazón de la lengua o de la garganta bloquea las vías respiratorias. Y esta diapositiva, dos imágenes didácticas para que quede claro. El último mecanismo era una obstrucción linfática, los conocidos linfademas. Recordemos que el sistema linfático tenía como función reabsorber, devolver a la circulación sanguínea las proteínas que se filtraron hacia el espacio intersticial. Estos pueden ser linfademas primarios,
que se deben a anomalías en el desarrollo del mismo sistema linfático, como ocurre en la enfermedad de Milroy o linfedema hereditario tipo 1A, causada por mutaciones del gen del receptor T del factor de crecimiento endotelial vascular requerido para el desarrollo linfático durante la embriogénesis. Ya. O sea, problemas genéticos que interrumpen el correcto funcionamiento de vías linfáticas. Mientras que un linfedema secundario es consecuencia del daño de vasos linfáticos debido a un trauma, cáncer, cirugía o infección. Por ejemplo, el linfedema postmastectomía es una complicación de la extirpación de la mama y territorios ganglionares. En este caso, se trata de una insuficiencia mecánica por oclusión y el segmento más cercano a la mama son los ganglios linfáticos del brazo, por lo que el edema va a ocurrir en ese lugar, en el brazo. Por eso que en la imagen se ve este brazo edematizado, ¿no? Otro tipo de linfedema es el asociado a infecciones parasitarias como las filariasis, en la cual estos helmintos literalmente se van a meter a vías linfáticas y no van a permitir el paso de la linfa. ¿Esto qué hace? Que se impide el correcto funcionamiento y ocurre el edema, ¿no? Que esto va a ser más frecuente en países en vías de desarrollo. En la imagen se ve una elefantiasis por filariasis. Y por último, el hipotiroidismo. El déficit en la secreción de la hormona tiroidea ocasiona un aumento generalizado del espacio extracelular por el acúmulo de glucosaminoglicanos. Y en estos van a haber edema sin fobia y un edema facial típicamente en párpados. El mixedema también se va a asociar a hipertiroidismo. Y como las vías linfáticas no funcionan, entonces las proteínas se van a quedar en el intersticio. Y por eso estos edemas se van a caracterizar por tener una elevada presión oncótica intersticial, o sea, son edemas exudados, mientras que el edema sin acúmulo de proteínas se llaman edemas trasudados, como ocurren en los que tienen la presión hidrostática capilar aumentada y oncótica capilar disminuida. En conclusión, las patologías en las que se aumenta la presión hidrostática capilar son la insuficiencia renal, síndrome de Cushing, embarazo, fármacos, trombosis venosa profunda, insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática. Patologías que disminuyen la presión oncótica capilar: desnutrición, malabsorción intestinal, cirrosis hepática, incapacidad de sintetizar proteínas, como ocurre en esta, quemados, síndrome nefrótico. Las que alteran la permeabilidad capilar: reacciones alérgicas, inflamación local, respuesta inflamatoria sistémica. O las que alteran la absorción linfática, como los linfedemas primarios, enfermedad de Milroy, secundarios en mastectomías o filariasis, y también el hipotiroidismo, ¿no? Y las que están de color azul son las que agregaron en la PPT. Y para cerrar, mencionar los mecanismos que hay para modular este edema. No es que el edema aparece y se descontrola hasta ocasionar la muerte. No, el organismo tiene mecanismos. Y el principal y más importante va a ser el aumento del flujo linfático. Recuerda que la función del flujo linfático era reabsorción de proteínas y reabsorción de líquido. Si aumenta el flujo linfático, entonces van a aumentar la reabsorción de proteínas y así disminuirlas en el espacio intersticial y disminuir el edema. Otra forma de modularlo, el mismo aumento de la presión hidrostática intersticial. Lo que pasa es que en un estado de equilibrio, un estado normal, un estado fisiológico, la presión hidrostática capilar era de 37, ¿no? Y la hidrostática intersticial era de 1. Pero conforme empieza a filtrarse el plasma hacia el espacio intersticial, la hidrostática capilar disminuye, ¿no? Y la presión hidrostática intersticial aumenta. Esto es obvio porque el agua está pasando hacia ahí. Por ejemplo, ponle que aumenta hasta 20, entonces esa nueva presión ahora va a ser la que empiece a ejercer más fuerza hacia adentro del capilar, reabsorbiendo y así disminuyendo el edema. Entonces solito se va a modular. Algo similar ocurre cuando hay muchas proteínas en el espacio intersticial. Estas jalan y jalan agua, pero va a llegar un punto en el que, como hay tanta agua acá en el intersticio, estas se empiezan a diluir y la concentración empieza a bajar considerablemente, lo que disminuye la presión oncótica intersticial y por lo tanto el edema empieza a disminuir, ¿no? Esos son los tres mecanismos para modular el edema. Este esquema resume muy bien todo el tema. El edema es la extravasación aumentada de líquido hacia el intersticio provocada por un desequilibrio en las fuerzas de Starling, que son 4. Y también hay 4 mecanismos que desequilibran esas fuerzas: el incremento de la presión hidrostática capilar, la disminución de la presión oncótica capilar, aumento de la permeabilidad capilar y el incremento de la presión oncótica intersticial, que es lo mismo que decir la obstrucción linfática, porque eso es lo que ocurre ahí, ¿no? Manifestándose el edema, que puede ser generalizado o localizado, y las causas dependen del mismo mecanismo, ya sea insuficiencia renal, cardíaca, cirrosis hepática, filariasis, etc. El edema como tal no es una enfermedad, sino que es un signo, una manifestación clínica que puede presentarse en varias enfermedades. Los libros usados fueron el PORT y La ciencia del porqué y el cómo, ambos de fisiopatología. Espero haber sido de ayuda. Si tienes dudas o sugerencias, me la puedes hacer a mi Instagram, WhatsApp, o dejar en los comentarios.